Shalom. Vamos a continuar con la explicación que estamos haciendo del libro de Bereshit, Parashat Bereshit. Estamos todavía en el capítulo número 1, estamos empezando y ahora vamos a revisar, nos toca revisar el versículo número 6 hasta el 8. Así lo ha segmentado Rashi, que es el libro de texto en el cual nos estamos apoyando para entender el significado literal de la Torah. La Torah dice así: Vayomer Elohim yehi rakia betoch hamayim vi'i magdil ben maim lamayim vaya'ash Elohim et arakia vayabdel ben hamayim asher mitachat larakia uben hamayim asher me'al larakia Vayhi hen, Vaytra Elohim larakia shamayim, Vayhi eret, Vayhi boker, yom sheni. Bien, esto es lo que dice del 6 al 8 del capítulo 1 de Bereshit. Y ahora vamos a entender lo que dice el texto. ¿Saben de lo que está traduciendo Rashi para nosotros? Dice Rashi en primer lugar, dijo Elohim, Vayomer Elohim. Dijo Elohim, recuerden, cada vez que se menciona la palabra Elohim dentro de los nombres de Dios, lo que nosotros vamos a recibir es que las cosas se van a ejecutar y se van a llevar a cabo. Continúa el texto diciendo: Yehi Rakia. Rakia es una expansión. Bien. Aquí comienza Rashi. Esta frase significa que la expansión se haga firme, pues a pesar de que los cielos habían sido creados en el primer día, todavía estaban en estado líquido. O sea, todo era la materia existía y todo lo que iba a conformar los cielos y la tierra ya existía, solo que se encontraba entremezcladas las cosas, o sea, no estaban organizadas, no estaban en orden. Por eso la Torah dice: en el principio fueron hechos los cielos y la tierra, porque en realidad todos sus componentes fueron creados desde el primer momento. Pero van a estar siendo ordenados y colocados en su lugar, cada uno conforme el proceso de lo que está relatando el texto de la Torah. Entonces dice que se encontraba en forma líquida, en un estado líquido, los cielos, y se condensaron en el segundo día, es decir, comenzaron a solidificarse, primeramente en un estado líquido, y empieza a endurecerse ese estado líquido, empieza a tomar mayor condensación, se condensa más, y se condensaron hacia el segundo día a causa del enunciado del santo bendito es de Akadosh Baruj Hu, cuando dijo haya expansión. Una vez más, cuando dice Vayomer Elohim yehi rakia, cuando termina Akadosh Baruj Hu de decir Elohim, en ese momento las cosas se llevan a cabo. Por eso es que dice el texto, se detiene en ese momento el estado líquido en el que venía apareciendo los cielos, comienzan a solidificarse, a conocerse tal como ahora nosotros los vemos. A este fenómeno se refiere lo que está escrito en el versículo: los pilares del cielo estaban inestables. Esto está en Job 26:11. Dice que los fundamentos, los pilares, los fundamentos estaban inestables, se tambaleaban, no estaban en su lugar. Y esta expresión, no estaban estables, se refiere a que los cielos no se habían condensado. Solo se condensaron cuando Elohim habló. Durante todo el primer día y en el segundo día se aturdieron por su amonestación. Una vez más, ¿se acuerdan de cuando habíamos hablado acerca de se pasmaron? Como llevamos a cabo una acción
Y en ese momento ustedes quedaron pasmados, quedaron congelados. Así dice, cuando la palabra de Elohim habla, así se detienen abruptamente, repentinamente, se detienen o se realizan las acciones. En este caso fue de detener a los cielos para que comenzaran a endurecerse, a condensarse. Semejante a un hombre que se aturde y se inmoviliza ante el grito de alguien que le amenaza. Entonces, por eso que les decía, se repetía el ejemplo. Continúa el texto diciendo, y esta raquia, este firmamento, dice, Betoch Hamayim Bai Mabdil Ben Mayom Maim Lamaim. Y separe Dios entre las aguas de las aguas. En medio de las aguas, dice Betoch Hamayim, explica Rashi. En el medio de las aguas, pues hay una separación entre las aguas superiores y la expansión, como la hay entre la expansión y las aguas que están sobre la tierra. De aquí se aprende que penden de la palabra del rey. Entonces, esta explicación nos dice que hay una expansión que separa a los cielos de arriba con las aguas de abajo, a las aguas de arriba con las aguas de abajo. Pareciera que esta expansión, raquia, fuera la base, el soporte de las aguas de arriba. Pero esta expresión que usa la Torá, y separe las aguas de las aguas, nos indica también que en realidad las aguas no se encuentran apoyadas en el raquia, sino que están flotando sobre el raquia, sin tener contacto con la separación, con el raquia. Entonces las aguas que se encuentran abajo del raquia, de la expansión, pareciera que están sujetas en la parte de arriba y cuelgan de arriba hacia abajo. Pero una vez más el texto nos dice que tampoco es así. Y ahora Rashi nos está diciendo que solamente es una división, pero que en realidad ninguna de las dos tiene contacto directo con raquia, sino que cada una de ellas se suspende. Pero como sabemos, nada puede estar suspendido. Entonces entendemos que Akadosh Baruj Hu es el que la sostiene. Akadosh Baruj Hu sostiene a las aguas de arriba y sostiene a las aguas de abajo. ¿Ya? Y de esta forma se ve la soberanía y el poder de Elohim. ¿Correcto? Sí. Continúa el texto diciendo ya ahora en el versículo número 7, Vaya'ash Elohim et arakia vayabdel ben hamayim asher mitahat la rakia uben hamayim asher meal la rakia vayhi gen. Dice el texto, Dios hizo la expansión. Otra vez, Elohim hizo la expansión. La afirmó en su estado idóneo. A esta se refiere el acto de hacer, similar a aquel texto que dice, y se hará las uñas de hasta. Esto se emplea en Devarim 21:12. Ahora, una vez más, la palabra Elohim está conectada a una acción determinante, a una acción firme. Elohim está desde la posición en que un juez dicta todas sus órdenes y por eso simple y sencillamente se obedecen. Vamos a llegar a este texto que dice por encima de la expansión. Rashi explica, no dice sobre la expansión, sino por encima de la expansión, Ma'al, ya que las aguas están suspendidas en el aire, como veníamos explicando. ¿Y por qué no fue dicho Quito
que era bueno. Con respecto al segundo día, porque la labor de creación de las aguas únicamente fue concluida hasta el tercer día. Y Akadosh Baruj Hu va a hacer mención de Quito en la anterior, después de que acabó de crear la separación, que fue buena, Quito. Cuando separa la luz de las tinieblas, entonces dice Quito, porque termina la acción. En este caso no termina la acción, sino que la va a terminar hacia el tercer día. Y por esa razón, en el segundo día, como no se concluye la obra, entonces no puede decir a Kadosh Baruj Hu, quitó. ¿Ya? Pues durante el segundo día, Elohim únicamente le había comenzado. Y algo que no ha sido concluido, no puede ser considerado ni completo ni bueno. No puedes llamar a algo que no está concluido, quitó. ¿Sí? Todas las acciones nosotros debemos de llevarlas al cumplimiento. Si no la completamos, esa es la razón de por qué las cosas no son buenas. Porque no completamos la acción. Las cosas que se inician deben terminarse. ¿Qué es en realidad el éxito? Terminarlas. No significa dejarlas inconclusas, no es bueno. Completarlas es quito, es bueno. Si algo queda inconcluso, no es correcto, no es bueno. Todo lo que nosotros empecemos debemos llevarlo a término. Si no lo terminamos, entonces no podemos decir que es bueno. En pocas palabras, entonces sería malo. No terminar las cosas que empezamos, eso es malo. ¿Sí? Todas las cosas que nosotros iniciemos las debemos de terminar. Aquí es donde tú puedes decir, me salieron un poco mal, me salieron regular, me salieron bien. En realidad solamente hay dos clasificaciones. Si la terminaste, está bien. No importa si está descuadrada, si se está cayendo, no. Lo correcto es, terminaste la acción, quito, está bien. No la terminaste, la dejaste inconclusa, no puede estar bien. Eso es con todo en la vida. Con respecto al tercer día en el cual se concluyó la labor de creación de las aguas, Elohim comenzó y concluyó otra tarea. Entonces se duplicó la expresión quito. 2 veces va a mencionar en el día tercero la palabra quito. Una por la conclusión de esta labor del segundo día y la otra por la conclusión de la labor de ese mismo día. Entonces entendemos. Lo que no puedes terminar hoy, lo deberás dejar para mañana. Lo importante es terminar la obra. Lo importante es terminar lo que ya hicimos. No lo pudiste hacer hoy, lo debemos o lo podemos hacer para mañana. Lo más importante es terminarla. Finalmente el versículo número 8 dice, Vaikra, y llamó Elohim, Dios, la raquia a la expansión, Shamayim, cielos. Vaihi Ereb, Vaihi Boker. Y fue, recuerden la palabra, Vaihi Ereb, Vaihi Boker, Yom Sheni. Y fue así el segundo día. El texto dice, y llamó a la expansión Rakia Shamayim, cielos, es decir, Sha y Maim, 2 palabras. Sha, que porta, Maim, agua. Aquello que porta agua, Shamayim. O también Sham, allí, Maim, agua, allí hay agua. Y también se puede hacer de la siguiente manera, Esh Umaim, fuego, Esh, U y Maim, agua, fuego y agua, ya que mezcló uno con otro y de ambos hizo los cielos. Entonces entendemos que por sus componentes, de la forma en la que está realizado los cielos, vamos a darnos cuenta que está hecho de cielos, los cielos de agua y fuego. Y estos son los componentes del cielo. Sin embargo, también nos deja otras comprensiones. Allí hay agua, porque la hay,
y aquello que porta agua. Esos son los cielos. Muy bien, del versículo número 6 al 8, esto es todo. Shalom. Shalom.